¿Tú sabes cuántos patios tiene el Cabañas? ¿Conoces a las personas que hacen posible que suceda la magia? Entre galerías, patios, cultura y tradición, historia. Hoy en Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, te mostramos quién hace posible esta magia. Comenzamos. Además de conservar pues, lo que yo llamo la Capilla Sixtina de México, en la que estamos ahora, donde están los murales de José Clemente Orozco, pues este espacio también es una joya arquitectónica de Jalisco, es patrimonio de la humanidad, también es un museo de arte moderno y contemporáneo, y también es un lugar que es un remanso de paz, un lugar de encuentro, un lugar de entretenimiento, un lugar de diversión. Existen espacios en el museo que pueden ser todavía pues misteriosos, ¿no? Tal vez porque pues por algunos temas principalmente de seguridad no hay acceso. Por ejemplo, la azotea es un gran lugar, tiene unas vistas maravillosas del barrio. Las personas siguen pensando que hay patios que están escondidos, porque bueno, tenemos 23 patios y aunque son simétricos, pues el visitante se puede confundir. Yo creo que uno de ellos es justo el pato ciego, que es un pequeño patiecito que usa el área de educación, que es poco visitado por los visitantes, ¿no? Otro espacio que yo creo que aún muchas personas no conocen o no saben que tenemos es el Cine Cabañas. Es un cine dedicado al cine independiente y al cine mexicano, que tiene una programación pues muy extensa y que pues mucha gente se sorprende al saber todavía que hay un cine aquí. El mayor aporte cultural del Museo del Hospicio Cabañas como tal es precisamente ser resguardante, pues no solo de las colecciones que tiene, no solo de los murales de Orozco, sino de la memoria de lo que es, ¿no? Por lo que fue creado. Es un espacio con un fin que siempre fue humanitario, dedicado a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a las personas desamparadas, y que fue así hasta 1980, ¿no? Entonces, esa parte social y nosotros como resguardantes, no solo del edificio, sino de esa historia, pues tenemos que seguir difundiéndola. Es sabido que los museos tenemos un pleito con la tecnología y con la innovación cultural, ¿no? Es difícil hacer este equilibrio. Nosotros tratamos de hacerlo a través de alianzas como Cabañas XR, que es una colaboración con Synergy Studio. Es justamente para que el hombre en llamas, el que tenemos aquí, pues cobre vida mediante realidad aumentada, ¿no? Pero aún nos queda mucho por hacer en ese campo. Lo que hemos tratado de hacer para acercar al público al museo es pues cambiarle como esta idea de museo tradicional, ¿no? Siempre he creído que una de sus grandes hándicaps es precisamente la fachada que tiene este espacio, porque impone y muchas personas pues por miedo deciden no entrar, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es abrir el espacio mediante una programación y un programa de inclusión, no solamente por las exposiciones, sino también por todas las actividades paralelas y programas públicos que hace el área de educación para pues, que más personas se sientan reflejadas en lo que hacemos y que nos vengan a visitar. El Museo Cabañas se conecta con la ciudad y principalmente con nuestros principales rango de acción, que son los vecinos, a través de un programa que tenemos en colaboración con La Colmena, que está en San Juan de Dios, y con el Ayuntamiento de Guadalajara, con la Dirección de Cultura. Se llama Sónica. Es el tercer sábado de cada mes. Tenemos actividades en el Jardín Cabañas, o Jardín López Portillo, que está justo al lado del espacio, entre el mercado y nosotros. Y las actividades, nuestra intención es que quien vive en la zona pues pueda vivir el espacio de una manera distinta, con actividades que hace el museo, con actividades de invitados que tenemos y con actividades que tiene La Colmena, ¿no? Y así, además de cambiar la dinámica de un espacio público, también estamos haciendo un esfuerzo para que esos vecinos que no han venido al museo pues se animen a visitarnos. Lo que más disfruto de dirigir este espacio, son muchas cosas, pero una de ellas es
justo tener la posibilidad de ver estos murales todos los días es algo que disfruto muchísimo. Y al mismo tiempo, siempre que viene una persona que nunca ha entrado o no sabe lo que está aquí adentro de esta capilla, pues las caras de asombro, siempre hay un wow que a mí me encanta ver, ¿no? Porque pues es un orgullo que tenemos esto, que es una joya aquí en Jalisco. Los invito a que vengan al Museo Cabañas y conozcan lo que tenemos aquí para ustedes. No solamente los murales de esta magnífica capilla mayor, los murales de José Clemente Orozco, pero tenemos muchas exposiciones y muchas actividades. Tenemos cine al aire libre, noche de museos. Revisen nuestras redes sociales, Museo Cabañas, en Facebook, Instagram, TikTok, X, y vengan, visítenos. Hola, ¿qué tal? Soy Vladimir, tu guía en el Museo Cabañas, y vengo a contarte un poco de uno de los principales atractivos de este espacio. Dentro de la capilla que está detrás de mí están 57 obras murales hechas al fresco por José Clemente Orozco, uno de los artistas más reconocidos del llamado Nuevo Muralismo Mexicano. José Clemente Orozco, junto con muchos otros artistas en el siglo XX de nuestro país, estaban tratando de construir a partir de grandes pinturas en espacios públicos la nueva identidad mexicana. De modo que muchos de estos murales están intentando trazar una ruta en la cual las diversas culturas de México se encontraron para hacer este país en el que vivimos hoy. Hay que señalar además que la obra que está dentro de esta capilla es considerada la gran proeza artística del pintor, porque fue capaz de hacer esas 57 piezas murales en 15 meses entre 1938 y 1939. Y hay que considerar además que José Clemente Orozco era un hombre con discapacidad. A los 20 años tuvo un accidente con pólvora en el que quedó casi sordo, se dañó su vista, adquirió una condición cardíaca y como se gangrenaron las quemaduras de su mano izquierda, se la tuvieron que amputar. Sin embargo, a partir de ese accidente es que Orozco regresa a la famosa Academia de Pintura de San Carlos en la Ciudad de México. Entonces, esto es uno de los grandes motivos para visitar el museo. Uno de los motivos comunes que estaban trabajando muchos de los pintores del nuevo muralismo mexicano era la desigualdad que atravesaba el país y sobre todo la lucha que necesitaba llevar a cabo la clase obrera. José Clemente Orozco, en las pinturas que tenemos en la capilla, está tratando de comparar cómo el desarrollo histórico de México, así como el desarrollo industrial del mismo país, pareciera no beneficiar a todas las personas de la misma manera. Pareciera que la reflexión central está en qué estamos haciendo con todas estas herramientas, qué es lo que la humanidad está buscando a través de desarrollar todo este conocimiento y habilidades que nos rodean. Hay que señalar además que la pintura que está al centro, en la parte más alta, en la cúpula, pareciera que nos sigue cuando exploramos el espacio. Orozco estaba considerando en cómo las pinturas iban a ser afectadas por nuestra presencia dentro del edificio. Y hay que pensar que a pesar de que los guías te estamos acompañando en tu visita al museo, Orozco no dijo nada de ninguna de las pinturas. Entonces al final tú decides qué interpretar de cada una de las obras. Me parece un edificio emblemático, histórico de Jalisco, de Guadalajara en particular. O es buena idea venirse el día que es gratis, hoy, el martes. Sí, es bastante recreativo, tienen exposiciones nuevas, puedes venir las veces que quieras al año y vas a encontrar algo diferente cada vez. Para mí el Museo Cabañas es uno de esos lugares imperdibles que puedes visitar cuando estás en Guadalajara y bueno, en general en Jalisco. Creo que hace una fusión extraordinaria entre el tema patrimonial que tenemos aquí a Clemente Orozco, pero también siempre con propuestas vanguardistas en la cuestión de arte moderno y contemporáneo. Cuando entré a este museo se me hizo enorme y no pensé que tendría tanta historia. Entonces, al entrar ahí a esa sección, me gustó mucho las fotografías de la gente, parece que eran de los años 40 y 50. Me parece un lugar muy bonito y muy interesante porque cuenta y relata toda la historia de Guadalajara, cómo ha ido evolucionando desde los tiempos de la colonia y más los murales que hizo Clemente Orozco. Y pues me encantó mucho el tour y la explicación que dio. Y pues es un lugar muy recomendable, un lugar que tienen que visitar cuando vengan a Guadalajara.
Hola, yo soy Esteban, tu guía aquí en el Museo Cabañas. Permíteme darte la bienvenida a este espacio, que si bien en Guadalajara lleva aproximadamente poco más de 2 siglos en este lugar, podemos pensar que su historia se divide en distintas etapas y en la que intervienen distintos personajes. Se puede iniciar hablando del fundador, el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien llega desde España a Guadalajara aproximadamente en 1797, cuya intención en realidad no era llegar a esta ciudad. Él iba a lo que hoy es un poco Centroamérica, pero a su llegada se le ordenará quedarse en este espacio. Para 1801 inicia la cimentación de este espacio, siendo así que en 1805 inicia oficialmente la construcción de este espacio, diseñado por el arquitecto español Manuel Tolsá, a quien Cabañas contacta, y quien Tolsá, a pesar de que diseña este espacio, mandará a su estudiante o su alarife, también español, José Gutiérrez. A pesar de que en el edificio hay aproximadamente 106 habitaciones, 78 pasillos, 23 patios, 2 capillas, y son algo así como unos 23.447.82 metros cuadrados de construcción, a los 300 trabajadores que van a estar dedicados a la construcción de este espacio, les tomará tan solo 5 años el inaugurar este espacio, siendo así que a inicios de 1810 se abre este espacio ahora como la Casa de Caridad y Misericordia, para ser un lugar de asistencia hacia jóvenes, niños, niñas, ancianos, enfermos, desvalidos, entre otros. Pero que por distintas situaciones se verá obligado a cerrar el edificio como un hospicio, abriendo oficialmente hasta 1828, ya ahora bajo el nombre del Hospicio Cabañas. Y seguirá de esta manera en distintas ocasiones, inclusive hasta 1980, cuando cerrará ahora sí como un hospicio o un lugar de asistencia, dando lugar a que en 3 años se adapte para volverse entonces ya un museo o lo que al inicio será el Instituto Cultural Cabañas. Una de las principales características de este espacio es su distribución perfectamente geométrica. Dicho de otra manera, si lo pusiéramos en un ejemplo y pensáramos que el edificio se trata de una hoja de papel, que la dividiéramos completamente por la mitad, pensaremos que la distribución que va desde el lado norte al sur es prácticamente igual en ambos sentidos. Tanto patios, ventanas, habitaciones, fuentes son exactamente iguales en ambos lados, dándole así una distribución amigable con el ambiente, a quien vivía aquí, y que de alguna manera logrará dar las mismas situaciones o nivel de vida a quien vive este espacio. El edificio resguarda la obra mural de José Clemente Orozco desde 1939, artista jalisciense cuya obra retomará más fama y reconocimiento después de su fallecimiento un 7 de septiembre de 1949 allá en la Ciudad de México. A su fallecimiento, el edificio buscará dar mayor reconocimiento y difusión a la obra de Orozco, por lo que a su inauguración como museo estará en una constante tarea de lograr que su obra de Orozco, así como la del propio espacio, sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se inicia con esta labor tal cual desde 1992, pero este nombramiento no se logrará sino hasta el 5 de diciembre de 1997, cuando será que el Hombre de Fuego y el Hospicio Cabañas sean entonces reconocidos como hasta el día de hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, en esta área las actividades que desarrollamos en el equipo consisten en varios ejes. El primero sería el de mediación, en donde hacemos el programa paralelo a las exposiciones, estudiamos los contenidos, las intenciones de los artistas que exponen y los curadores, y a partir de eso es que desarrollamos unas propuestas multimodales, es decir, con diferentes medios, para aproximar a una diversidad de públicos que puedan dialogar y ser interpelados por los contenidos de las exposiciones. Y esto se transfiere o se logra ver a través de talleres, conferencias, noches de museos, recorridos comentados y participativos que dialogan con los contenidos de las exposiciones, y esa es una de las áreas más fuertes del área educativa. También tenemos programas públicos que son propios de los intereses del área de educación, y que tienen que ver más con desarrollar proyectos institucionales, es decir, salirnos un poquito del formato de museo y dialogar con las problemáticas y las inquietudes de otras comunidades que no son los públicos oficiales de los museos,
y que entonces generamos en conjunto con comunidades, asociaciones y colectivas, actividades para salirnos del formato de los públicos que ya estaban familiares en el museo y captar nuevos públicos que puedan sumar su voz a los contenidos del museo. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos el programa de diversidad e inclusión, que esto abarca desde actividades del 8M, el mes del orgullo, el Día de los Pueblos Originarios, el Día de las Lenguas Maternas, que trabajamos en colaboración con colectivas como Guadalajara Pride, colectivas de feminismos diversos, interseccionales, y también con jóvenes indígenas urbanos, por un decir, que son algunas de las actividades que ahora me vienen a la mente, y que en conjunto a lo largo del año no solamente acotamos a un mes, sino que es una investigación constante, trabajar el tema de la inclusión. La inclusión nunca es algo que se pueda decir, bueno, ya somos incluyentes y ya damos carpetazo, porque cada vez se abren nuevas discusiones y desde el museo como un espacio generador de contenidos, como un libro que hay que aprender a leer y a releer y a reescribir, es que vamos rediseñando estas preguntas para que el museo sea más bien un espacio de preguntas. Los museos son unos espacios siempre en constante choque y contradicción, porque históricamente han sido espacios privilegiados y que poco a poco se ha ido deconstruyendo. Sin embargo, sabemos de su antecedente que no son tan accesibles. El lenguaje del arte es un lenguaje que, así como una lengua extranjera, el inglés o aprender a tocar un instrumento, también se aprende a leer lenguaje visual o plástico a partir como de ciertas codificaciones. Y entonces, bueno, en ese sentido, como aprender cualquier otra lengua puede tener su grado de inaccesibilidad. Es por eso que hacemos mediación y tratamos de romper el canon de lo que antes se pensaba como arte con mayúscula, y entonces más bien acercar las problemáticas del arte actual a un diálogo mucho más social, mucho más humano. Y bueno, en ese sentido, pues sabemos del pasado del museo, pero aún así generamos como contranarrativas, vamos como a contrapelo, y eso es mucho de la función del área educativa, analizar lo que ya dice el museo y decir, bueno, ¿cuáles son las omisiones? Bueno, entonces, ¿cuáles son las comunidades que no quedaron interceptadas en esta exposición? Y trabajamos desde las ausencias, o sea, es lo que tratamos como de incluir. Y en ese sentido, pues nos sumamos a ofrecer actividades que sean gratuitas, accesibles, multiedad, para población diversa, con neurodivergencia, con o sin discapacidad, en donde tratemos más bien de que en un mismo espacio más personas con diversidad puedan participar. Sí, bueno, es lindo visitar aquí el Museo Cabañas porque puedes dar un recorrido por las exposiciones y luego detectar que en algunos pasillos y patios colocamos estaciones de creación que son microtalleres multiedad para que todas las personas puedan participar, y desde una actividad un poco más de artesanato, más de generar diálogo, poderles transmitir otras perspectivas respecto a las exposiciones y que el arte tenga esta dimensión mucho más accesible y participativa, ¿no? Hay un momento de la edad en donde alguien en la escuela nos dice que no dibujamos bien y que tenemos que hacerlo de tal o cual manera y empezamos a dudar de nuestra capacidad creativa. Y entonces un poco lo que intentamos en estas actividades es recuperar, y en donde todo el mundo puede ser creador o creadores de contenidos, y a partir del lenguaje plástico y el lenguaje visual poder comunicar las ideas. Las labores de un conservador restaurador en un espacio museístico son diversas. Entre ellas tienen que ver con el correcto manejo de los objetos que se encuentran dentro del museo, tiene que ver con la cuestión de dictámenes, de recepción y entrega de obra, así como labores de conservación preventiva que tienen o están enfocadas a el monitoreo de las condiciones medioambientales en las que los objetos se encuentran, la correcta manipulación, el registro y la documentación, entre otros aspectos. Hablando de exposiciones temporales o de exhibiciones temporales aquí en el museo, regularmente se hacen solicitudes de préstamo a diferentes instituciones, a otros museos, a colecciones particulares, y para hacer este tipo de exposiciones tenemos que hacer un protocolo de entrega-recepción que van incluidas aspectos de seguro, aspectos de logística, de correcta transportación, y al ingresar al museo realizamos dictamen o levantamiento del estado de conservación.
Tal cual es un formato en el que registramos la forma y las alteraciones que el objeto tiene para poder tener nosotros la certeza de cómo estamos recibiendo los objetos y cómo los vamos a entregar. Las colecciones del Museo Cabañas se han ido conformando desde que el museo se conformó como tal, estamos hablando de los años 80, y en su haber hemos tenido diferentes colecciones que van desde colección pictórica, desde soportes de papel, desde esculturas y de manera más reciente obras de arte moderno o contemporáneo. Podemos destacar entre ellas la colección Pueblo de Jalisco, la colección ICC, el archivo Matías Geritz, la colección Matías Geritz y interesantes e importantes colecciones como la José Clemente Orozco, que el Museo Cabañas resguarda con comodato o con un, digamos, como un aspecto de comodato con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Nosotros contamos con dos colecciones que tienen como dato, tal cual. Una es la de José Clemente Orozco, donde están incluidas piroxilinas, bocetos y dibujos del maestro José Clemente Orozco, y tenemos una colección que es la colección Roberto Montenegro, que tiene en su mayoría arte popular. El hecho de tener el comodato nosotros aquí en el museo implica darles un correcto resguardo, un correcto ambiente en cuanto a las áreas de resguardo, el ambiente en el que se encuentran las piezas, y que cualquier movimiento que incluya o que implique realizar labores de conservación, restauración, exhibición, tenemos que dar parte a, en este caso, al Cencropam, que es una dependencia que se encarga justamente de estos procedimientos y que se desprende del INVAL. Todo es muy, digámoslo así, muy burocrático. Tiene que haber un proceso de papeleo, de que incluso vengan a supervisar, a monitorear las piezas de manera constante. Y bueno, sí, como lo comentabas, hay otras instituciones, sobre todo en el centro de México, que tienen piezas del INVAL, diferentes museos, sobre todo los museos del INVAL. Hablo del Museo Nacional, de Bellas Artes, Carrillo Gil, etc. Dentro de las colecciones que el museo resguarda, existen piezas interesantes, que de hecho hace algunos días realizamos investigaciones a ciertas piezas que nos llaman muchísimo la atención y que creemos que merecen la pena poderlas estudiar. Tenemos piezas de Camarena, tenemos piezas del Dr. Atl, tenemos piezas de Montenegro, tenemos piezas incluso de Tamara de Lempica, artistas que de alguna manera han sobresalido en la historia del arte mexicano y que el museo en sus colecciones resguarda desde hace tiempo. La verdad que mi primera vez aquí me gustó muchísimo. Hay mucho que recorrer y hay mucho que ver también. Mi parte favorita fueron los murales y mucho de la historia que tiene entre ellos. Y hay, como digo, uno puede estar aquí casi todo el día y hay mucho que aprender, así que eso es lo que me gusta, más los murales que nada. El Museo Cabañas es un sitio emblemático, icónico de la Guadalajara, de la Nueva Galicia y hasta nuestra actualidad. Ahora, desde 1997, Patrimonio Cultural de la Humanidad, sede de los 52 bellísimos pinturas al fresco que nos dejó el maestro José Ángel Clemente Orozco Flores. Me gustó mucho, está bien bonito y especialmente la arquitectura estaba muy, muy bonita y como los jardines, todo eso. Me da gusto conocer a México y Guadalajara y está muy hermoso. Estoy emocionada pues de visitar lugares así y conocer la cultura de donde vengo, pues mi familia. Soy de aquí de Guadalajara. Tenía como 30 años que no había venido, no había entrado aquí al Instituto Cabañas. Voy muy seguido al nuevo, se puede decir, ¿verdad? Que está por Plaza del Sol, pero siempre me han encantado las pinturas. Las pinturas es una cosa imaginable y muy parecido a lo de Miguel Ángel allá en Europa y todo eso, pero
pero es único. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado este programa como a nosotros nos gustó realizarlo. Te invitamos a que vengas a las actividades, a los talleres, a que veas y conozcas las galerías y los murales que el Museo Cabañas tiene para ti. Agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañaron y a ti por quedarte el día de hoy. Esto es Cultura TV, un programa de Secretaría de Cultura Jalisco y ahora se une a la programación de Jalisco TV. Te invitamos también a que sigas las redes sociales de Cultura Jalisco. Nos vemos para la próxima.